señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24 News. Abrimos nuestro telediario de esta noche con la actualidad en Gaza. El Ministerio de Salud palestino anunció que la ocupación sionista cometió 4 masacres contra familias en la Franja de Gaza, incluidos 42 mártires y 163 heridos que llegaron a los hospitales en las últimas 24 horas. El Ministerio confirmó en su actualización diaria que el saldo de la agresión sionista se ha elevado a 40.265 mártires y 93.144 heridos desde el 7 de octubre pasado. Sentado sobre los escombros de su casa destruida, Abdelshami Hamouda recuerda a sus hijos y nietos que murieron en un ataque sionista durante la noche. El ataque mató a 11 miembros de su familia. Estoy sentado sobre los escombros de mi casa y los restos de mis hijos. La gente debería mirarnos con misericordia, aunque sea solo un 1%. Dios es nuestro sustento y el que mejor dispone de nuestros asuntos. Seguimos hablándoles de la situación dramática que prevalece en Gaza. Miles de palestinos están teniendo que huir una vez más después de que el ejército sionista emitiera nuevas órdenes de evacuación que, según advierten los expertos, están invadiendo aún más las rutas de ayuda y las zonas humanitarias. Todo ello sabiendo que ninguna parte está a salvo de los sangrientos bombardeos sionistas. El ejército israelí nos dice que nos evacuemos de una zona a otra. Esta es nuestra situación en Gaza. No hay esperanza en las negociaciones, ni siquiera en la cuestión de Qatar y los egipcios. Su papel es el de mediador, no el de presionar a Israel, ya que estamos nosotros, los ciudadanos, pagando el precio. El desplazamiento nos cuesta humillación y sufrimiento. Ayer me alcanzó un proyectil aquí. Gracias a Dios, mis hijos y yo salimos sanos y salvos. Milagrosamente fuimos desplazados de ahí. Pasamos nuestro tiempo bajo proyectiles y disparos y moviéndonos de una zona a otra y no vemos ningún beneficio en las negociaciones. En el campo diplomático, el coordinador de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Tor Wennesland, pidió un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza para evitar la propagación de la guerra en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU este jueves dedicada a la evolución de la situación en Oriente Medio y la cuestión palestina, que alrededor de 2 millones de palestinos se vieron obligados a huir debido a las órdenes de evacuación y los ataques aéreos de la ocupación sionista contra escuelas y mezquitas que albergan a los desplazados, advirtiendo que los riesgos amenazan las misiones humanitarias en la Franja de Gaza. Veamos su declaración. I address you today with grave concern about the trajectory in the situation in the Middle East. Estamos pasando por una transformación en Oriente Medio. Hay que conseguir un alto el fuego en Gaza ahora y liberar a los rehenes. La guerra en Gaza ha ocasionado grandes pérdidas humanas. Israel está bombardeando escuelas y casas que albergan a desplazados en Gaza. 100.000 palestinos han sido afectados por las órdenes de evacuación en Gaza. La amplitud de la destrucción en Gaza es enorme y se necesitará años y décadas para recuperarse. En el mismo orden de ideas, Argelia pidió la implementación inmediata de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto al fuego en Gaza. El representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas, Ammar Benjama, en un discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU dedicado a la situación en Oriente Medio y la cuestión palestina, destacó que la ocupación continúa matando a palestinos y convirtiendo a Gaza en un lugar inadecuado para vivir, ello en toda impunidad, alertando de la desastrosa situación que está empeorando día a día. La barbarie continúa impunemente y continúa matando palestinos, transformando Gaza en una pesadilla, en un lugar inhabitable. La situación es catastrófica, está empeorando cada día y no hay señales de esperanza. Hace meses que nos dicen que nos acercamos a un alto el fuego y por fin a la masacre de los palestinos. Por desgracia, nada de ello se produjo y seguimos apoyando los esfuerzos de los mediadores, a saber, Estados Unidos y Egipto, para conseguir un acuerdo rápido.
El diplomático argelino advirtió contra la repetición de la tragedia de Gaza en Cisjordania mediante políticas de ocupación destinadas a socavar el establecimiento del Estado palestino, ello a través de asentamientos y confiscaciones de más tierras en Cisjordania y Jerusalén, o sea, el Quds, y las prácticas de los colonos bajo la protección de las autoridades de ocupación. The Israeli occupying power continue to ignore international calls. La potencia ocupante sigue ignorando los llamamientos de la comunidad internacional. La entidad sionista no ha respetado ni las resoluciones del Consejo de Seguridad ni las decisiones de la Corte Internacional de Justicia relativas a la situación en la Franja de Gaza. Mientras Oriente Medio enfrenta el riesgo de una conflagración, estamos convencidos de que un alto el fuego permanente en Gaza es la única solución para evitar una escalada. Llamamos a la aplicación de la resolución 2735 del Consejo de Seguridad, la cual fue muy clara. Garantiza un cese definitivo de las hostilidades, la retirada completa de las fuerzas de ocupación israelíes de Gaza y la liberación de todos los prisioneros. Esta resolución debe implementarse de inmediato. Por su parte, el representante permanente de Palestina ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, afirmó su apoyo al llamado del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a una campaña urgente de vacunación para los niños de Gaza. En su discurso en una sesión del Consejo de Seguridad, destacó la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza y el alcance de la destrucción que afectó a hospitales, hogares y refugios como resultado de la continua política de genocidio de la ocupación. Gaza sufrió la polio hace algunos años, se vuelve a padecer esta enfermedad de nuevo. Gaza no necesita más muertes por bombardeos y balazos, y ahora sus habitantes deben enfrentarse a la hambruna y las enfermedades con el apoyo de la ocupación. Gaza asistió a la destrucción de la vida y necesita recubrir la vida. Hoy, antes de mañana, apoyamos por completo la propuesta del secretario general de la ONU a una vacunación urgente para poner fin a la propagación de dicha enfermedad. Seguimos hablándoles de la situación en Gaza. Este jueves la organización Save the Children pidió al gobierno británico que suspenda inmediatamente todas las ventas de armas a la entidad sionista debido a, citemos, el riesgo de que se utilicen para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario. La organización internacional con sede en Gran Bretaña afirmó en su plataforma X que se sienten muy tristes cuando ven que 6 niños, entre ellos 4 de 10 años y su madre, son las últimas víctimas del ataque aéreo sionista, los ataques en Gaza. A su vez, el primer ministro palestino Mohamed Mustafa, en una llamada telefónica hoy con el ministro de Asuntos Exteriores español José Manuel Álvarez, dio repaso a los últimos acontecimientos en la situación en Gaza y Cisjordania, incluida el Quds y los esfuerzos realizados para detener la guerra de genocidio contra los residentes de la Franja de Gaza y fortalecer los esfuerzos de socorro en su beneficio. En el resto de la actualidad, el petrolero argelino Ineker zarpó hacia el Líbano este jueves por la mañana con un cargamento de 30.000 toneladas de fuel oil, cumpliendo las instrucciones del presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, de proporcionar las cantidades de combustible necesarias para su funcionamiento y el funcionamiento de las centrales eléctricas y el restablecimiento de la electricidad en este país. Pasamos ahora a la actualidad de las elecciones en Argelia. El candidato a las elecciones presidenciales argelinas, Youssef Aouchiche, ha prometido a los ciudadanos reformas en todos los ámbitos en caso de ser elegido presidente en los comicios del 7 de septiembre próximo. Durante un mitin electoral celebrado este jueves en la wilaya de Shlef, Aouchiche afirmó que introduciría profundas reformas políticas e institucionales que consagrarán la democracia, así como reformas económicas para atraer inversiones y crear reformas en el ámbito social, lo que representa aproximadamente la mitad del programa del partido durante la campaña electoral. أردنا أن نؤسس وننظر لبرنامج رئاسي طموح
Queríamos elaborar y desarrollar un programa presidencial ambicioso, capaz de iniciar el cambio y abrir nuevos horizontes a los argelinos y argelinas. هو يرتكز على 3 محاور أساسية. El cambio se basa en 3 ejes fundamentales. En el plano político, iniciando reformas políticas e institucionales profundas que consoliden los principios democráticos y la soberanía popular. في الجانب الاقتصادي En el plano económico, también estamos planificando y proponiendo un proyecto global e integrado para impulsar nuestra economía nacional y activar todos los aspectos de la economía. أن ينهض باقتصادنا الوطني ويمكن أن يفعل كافة الجوانب الاقتصادية سواء المتعلقة بالجانب الصناعي الزراعي السياحي Ya estén relacionados con la industria, la agricultura o el turismo, así como los relacionados con la inversión. En tercer lugar está el aspecto social, al que hemos destinado el 50% de nuestro proyecto presidencial, porque creemos que las cosas tienen que mejorar en el aspecto social. أو من مشروعنا الرئاسي لأننا نرى بأن الأمور يجب أن تتحسن في الجانب الاجتماعي. A su vez, el director de campaña del candidato independiente Abdelmejid Tebboune afirmó que los logros del candidato a las presidenciales argelinas durante su mandato son visibles sobre el terreno y representan el núcleo de su programa y campaña electoral. Durante una reunión con asociaciones y organizaciones de la sociedad civil en Argel, Brahim Red añadió que el presidente Abdelmejid Tebboune se le atribuye el mérito por haber activado los mecanismos de la sociedad civil y por haber implicado a la juventud en la vida política como actor clave en el proceso de toma de decisiones. Veamos su declaración. الانجازات تاعو هي البرنامج تاعو هي الحمله تاعو حنا كل ما نقوله فقط لنبين اننا حقا. Los logros de Abdelmejid Tebboune figuran en el centro de su programa. Estamos aquí para recordárselos a la gente y demostrar que le apoyaremos y le acompañaremos para que juntos podamos alcanzar nuestros objetivos, así como las aspiraciones de los ciudadanos de la capital y de las demás wilayas del país, sean jóvenes o mayores. Hemos creado un movimiento asociativo. ¿Saben ustedes cómo era la situación antes? ¿Conocen las dificultades encontradas de una administración u otra? Ustedes han demostrado con toda su buena voluntad su intención de supervisar y estructurar la sociedad. Sin embargo, sé bien lo que estoy diciendo. La administración era complicada, por lo que una de las prioridades del candidato Abdelmejid Tebboune era la organización de la sociedad civil. En primer lugar, facilitando el proceso de creación de asociaciones mediante su declaración, permitiendo a la asociación funcionar y actuar libremente. De este modo, el número de asociaciones nacionales se ha multiplicado por 3 o más. El número de asociaciones de wilayas ha pasado de 200 a 9.000 y el número de asociaciones municipales es incalculable, lo que demuestra que nuestro candidato cree en la acción colectiva y cree en la noble labor que están haciendo todos, cada asociación según su naturaleza. يؤمن بالعمل الجماعي ويؤمن بالعمل يعني النبيل الذي تقومون به نساء ورجال مع جمعيات بطبيعتها وبطبيعتها الأخرى. Por su parte, el candidato Abdelali Hassan Shrif afirmó que Argelia necesita una asociación multipolítica basada en la cooperación, la convivencia y la reconciliación. Durante un mitin en la provincia de Blida, al oeste de Argel, Hassan Shrif añadió que el movimiento de la Sociedad para la Paz cree en el pluralismo y democrático y en la afiliación política y ha aportado dirigentes que contribuyeron a la consagración del Tratado de Paz y Reconciliación Nacional que debe valorarse acogiendo a los colegios electorales para elegir a un presidente. واحنا اليوم يا اخواني ترشحنا في هذه الانتخابات. Participamos en estas elecciones en respuesta al llamamiento nacional. Nuestro país viene en primera posición.
Nuestra nación viene en primera posición y el llamamiento del deber nacional viene primero. No tenemos otro país. Nuestro país no es algo que podemos intercambiar. Nuestro país forma parte de nuestras constantes. Allah viene primero, luego Argelia. Debemos ser leales a nuestro país y al servicio de nuestra nación. Por ello participamos en estas elecciones porque sabemos que nuestro país requiere nuestros esfuerzos. Nuestro país requiere una asociación política basada en la reconciliación, la convivencia, la cooperación, el respeto, y todos los argelinos deben entender que la reconciliación es un gran logro que conseguimos para nuestro país. En esta reconciliación participaron Sheikh Mahfoud, además de otros grandes políticos de nuestro país a quienes importaba la estabilidad de nuestro país. Ellos desempeñaron un importante papel en la consagración del Tratado de la Reconciliación Nacional. Este tratado se aplica en el espíritu de hermandad entre los argelinos, en la reconciliación entre los argelinos, en la convivencia entre los argelinos y en el comportamiento de los argelinos. Creemos en esos valores de reconciliación y de convivencia entre los argelinos. لازم يتجسد في التسامح بين الجزائريين، لازم يتجسد في التعايش بين الجزائريين، لازم يتجسد في سلوك الجزائريين. نحن نؤمن بهذه القيم، قيم المصالحة والتعايش، قيم الصلح بين الجزائريين. La contienda saharaui, el vicepresidente del Consejo Nacional Saharaui, Abdallah al-Marja, ha reiterado el apego del Frente Polisario a su legítimo derecho a la independencia y a la autodeterminación, así como la necesidad de remitirse a la legalidad internacional para resolver la cuestión del Sahara Occidental. El vicepresidente del Consejo Nacional Saharaui, en declaraciones facilitadas al canal argelino internacional Al24 News, afirmó que las posturas francesa y estadounidense en las Naciones Unidas siempre impiden la aplicación del derecho internacional y el principio de autodeterminación, subrayando que la lucha armada es la única opción para recuperar la plena soberanía sobre los territorios saharauis. En todas las sesiones de las Naciones Unidas relativas a la causa, figura la causa saharaui entre los temas tratados. Lo que ha impedido su resolución son las decisiones tomadas por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y el uso del veto por parte de las grandes potencias como Francia o Estados Unidos. Como pueblo y Frente Saharaui nos comprometemos a respetar dos principios: o una solución pacífica que respete nuestro derecho a la autodeterminación, o una lucha armada que respete nuestro derecho a la autodefensa. Y el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, reveló que más de una docena de camiones pertenecientes a agencias de ayuda han entrado en Sudán a través del paso fronterizo de Adre con Chad como parte de los esfuerzos para llevar ayuda humanitaria a las zonas de Darfur amenazadas por la hambruna. En una rueda de prensa celebrada en Nueva York, Dujarric subrayó la importancia del paso fronterizo de Adre como la vía más eficaz para hacer llegar la ayuda humanitaria a Sudán, destacando que el Programa Mundial de Alimentos seguirá aumentando ahí su ayuda alimentaria con el fin de apoyar a más de 8 millones de sudaneses. Pasando a Sudán, puedo decirles que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios nos informa de que más de una docena de camiones de ayuda, entre ellos algunos del Programa Mundial de Alimentos y de la Organización Internacional para las Migraciones, han cruzado ya Darfur desde Chad por el paso fronterizo de Adre. El PMA dice que sus camiones transportaban sorgo, legumbres, aceite y arroz que beneficiarán a unas 13.000 personas que corren riesgo de hambruna en la zona de Kereneik, en Darfur Occidental. Por su parte, la OIM afirma que los artículos de primera necesidad entregados a Sudán ayudarán a más de 12.000 personas necesitadas. Señoras y señores, así pues concluimos nuestra cita informativa de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.